Saludos, apreciados estudiantes de la materia Organización Eclesiástica. Vamos a entrar en esta oportunidad, en esta primera clase, hablando sobre la organización y la autoridad de la iglesia. Es sumamente importante poder definir esto y debes saber de que todos estos estudios los estamos haciendo basados en el manual de iglesia. ¿Y por qué en el manual de iglesia? Porque es indispensable para el ministro tener un conocimiento claro de cuáles son los procedimientos que se siguen dentro de la iglesia. Esto debe ser así porque el pastor es la persona de mayor influencia dentro de la iglesia. Y cuando nosotros percibimos iglesias que no caminan, es porque están moldeadas a la imagen, al paso que está dando el ministro que está al frente de esa congregación. Por lo tanto, a veces encontramos pastores que aún con mucha experiencia cometen errores bastante lamentables que afectan a la iglesia. Incluso la marcan porque no saben cuáles son los procedimientos. Por lo tanto, usted al salir al campo, algo que debe tener claro es cómo es que funciona esta iglesia que no le pertenece a usted, sino que le pertenece a Dios, y a través de una serie de medios dentro de su sistema de organización, el Señor confiere autoridad y muestra su voluntad. Por lo tanto, es muy importante que el ministro conozca bien el funcionamiento de la iglesia, y de esto estaremos hablando durante este semestre porque usted debe saberlo. Esto es importante. Esto no es información simplemente para que usted llene algunos requisitos académicos, sino que usted al salir tiene que tener la experticia suficiente para saber cómo manejar con la autoridad que el Señor le va a conferir, que no es suya, a través de los medios designados, la iglesia. Y como ya les dije, hemos tenido experiencias lamentables y por lo tanto necesitamos estar claros sobre este asunto. El pastor necesita leer, saber, consultar permanentemente el manual de iglesia. En este sentido, veamos lo que nos dice aquí este texto de la hermana White. Hermanos, nunca permitáis que las ideas de alguna persona perturben vuestra fe con respecto al orden y la armonía que deberían existir en la iglesia. El Dios del cielo es un Dios de orden y requiere que sus seguidores tengan reglas y normas que mantengan el orden. Fíjense ustedes qué es lo que el Señor demanda en el cielo. En el cielo es el cielo porque ya se hace la voluntad de Dios. El cielo es el cielo porque allí se sigue un orden dirigido por un ser que es perfecto y que no se puede equivocar. Cuando comenzó a haber una distorsión con respecto a la voluntad de Dios, sacaron el que estaba causando problemas allá. Y lo tenemos acá, y tenemos un mundo de caos, un mundo de dolor. Todo lo que es el sufrimiento del ser humano es producto por el desorden. O sea, el desorden que produjo un ser que quiso ir en contra de la estructura y el orden perfecto de un Dios que todo lo hizo bueno en gran manera. Entonces veamos esto claramente y tengamos esto claro, porque incluso hay ministros hoy y hay pastores hoy que no entienden eso, y que pareciera que son antagónicos por naturaleza debido a las experiencias familiares que tuvieron, y traen ese antagonismo a la dirección de la iglesia, y lo que hacen es que la iglesia se retrase y sufra. Usted debe estar claro con esto, y por eso es el estudio de todo esto, para el bienestar suyo y para el bienestar de la iglesia. Veamos cuáles son las bases bíblicas que podemos encontrar. Quisieras mencionar en primer lugar lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud al desierto y se vio la necesidad de esa masa de gente que en gran parte eran esclavos, fue necesario
ministrarlos, atenderlos, dirimir sus diferencias. Y Moisés, que era el líder principal que Dios había colocado y que evidentemente su autoridad era irrefutable. Y cuando hubo un problema de autoridad al principio, bueno, ustedes conocen lo que pasó con María, se llenó de lepra por hablar en contra de la autoridad que no era la autoridad de Moisés, era una autoridad conferida de Dios. Entonces, una vez que Moisés va a enfrentar las necesidades cotidianas de una masa de gente que diariamente está teniendo circunstancias en un viaje con todos sus enseres y que había todo tipo de calamidades, entonces la Biblia dice que el hombre se sentaba desde la mañana hasta la noche. Y esto era un gran peso para él. Jetro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, mira, se va a fastidiar este pueblo, te vas a fastidiar tú y esto va a ser un desastre. Entonces le da una estrategia que viene de Dios. Y es que divide la autoridad de la iglesia a través de unas funcionales responsabilidades conferidas. Y entonces de 100 en 100 habían líderes que atendían las necesidades, de 10 en 10, de 50 en 50. Y esa estructura funcional que era sencilla, pero que permitía poder asistir a todos los grupos dentro de esta masa que algunos piensan que era 1 millón de personas. Entonces, permitía que el líder principal no se agotara porque humanamente era imposible resolver el asunto y dice las escrituras que los problemas más graves pasaban a Moisés. Así que el Señor nos muestra a través de las escrituras que es imposible manejar los asuntos de la iglesia a menos que exista un nivel de organización, y eso debe usted asimilarlo. Por eso también dice la sierva del Señor lo siguiente: algunos han adelantado la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa, pero he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta hora no existe tal cosa como que cada hombre puede ser independiente. Entonces no existe la independencia. Todos estamos interrelacionados dentro de una línea de mando que la confiere Dios, que es la fuente de toda autoridad. Por eso también dice, tomemos nota de la oración de Cristo. Vean ustedes esto, que es sumamente importante. Cuando se habla de la oración de Cristo, estamos hablando de aquella oración que el Señor hizo y que está plasmada en San Juan 17. Fíjense que dentro de lo que él pide al Señor, al Padre, en ese momento crítico de la vida del Señor Jesucristo, porque faltaban horas para ser brutalmente tomado, torturado, al día siguiente juzgado, muerto, crucificado, él, estando consciente que había llegado su hora, hace una oración intercesora pidiéndole al Padre algo, y es que se logre la unidad. Y dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, no es cualquier tipo de unidad la cual estaba pidiendo Jesús para la iglesia naciente que estaba representada en los apóstoles, para esa organización primaria. Él estaba pidiendo la unidad, la misma unidad que tenía él con el Padre. Y vaya usted a saber qué significa eso. Dice allí el Señor, para que cuando vean ese tipo de unidad, el mundo sepa que tú me enviaste. O sea, el mundo verá una evidencia de que Jesús bajó del cielo, el Creador bajó del cielo, cuando se note la unidad perfecta dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, es un propósito dentro de la organización de la iglesia que haya unidad. Y usted, al entender esto espiritualmente, entonces allí nosotros comenzamos a ser más humildes, dejamos de ser orgullosos y transmitimos eso
a nuestra iglesia. Recuerden, la iglesia avanzará y será una imagen del pastor que tiene. Entonces, cuando la iglesia no funcione, muchas veces el pastor dice que esa iglesia no funciona. A veces, en ocasiones, tiene que ver con el manejo inadecuado, con la incomprensión de lo que la iglesia es como organización de parte del ministro. Bien, pasemos entonces al modelo del Nuevo Testamento, que también nos muestra, al igual que el Antiguo Testamento, que aunque la iglesia estaba en sus inicios, era necesario que tuviera un nivel de organización. Dice, al principio los apóstoles constituyeron un concilio que dirigió actividades de la iglesia desde Jerusalén. Cuando el grupo de aquella ciudad llegó a ser tan numeroso que la administración de sus asuntos prácticos se convirtió en un problema, eligieron a diáconos para que se encargaran de los asuntos administrativos. Fíjense ustedes que la iglesia pasó por situaciones bastante complejas desde sus inicios. ¿Me entienden? Porque, bueno, una iglesia que debe conquistar el mundo no estaba claro completamente para los apóstoles. Y cuando comenzaron a bautizarse los gentiles, cuando Pedro ve la manifestación del Espíritu Santo y se entera los hermanos, comienzan los problemas en la iglesia porque cada uno tenía una comprensión particular de cómo funcionaba el reino de los cielos. Entonces la iglesia, ¿cómo logra sobrepasar esos desafíos con tantos escollos culturales, étnicos y religiosos? Bueno, la iglesia hace el primer concilio y en ese concilio llegan a un acuerdo en oración bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese modelo de la iglesia primitiva es el modelo de la iglesia actualmente. La iglesia debe dirimir a través de la conciliación de sus representantes los asuntos. Muy importante esto al momento de hablar de la iglesia. ¿Por qué no sobreviven otras organizaciones políticas o organizaciones? ¿Por qué se dividen, se atomizan y desaparecen? Porque no tienen estos elementos que son propios de una organización indestructible como es la iglesia. Nos muestra entonces también acá que, bueno, más adelante fue necesario, ante la masificación del evangelio, que se constituyeran ancianos, que se constituyeran diáconos para atender las necesidades particulares y la iglesia fuera ministrada. La iglesia debe, por su naturaleza, ser ministrada, o sea, cada hermano debe ser asistido en su necesidad integral desde la base espiritual. Y eso se hace a través de las comisiones que la iglesia de temprano, lo primero que eligió fue diáconos en su primera junta y después eligió ancianos en cada momento que iba. Cuando hablamos de la organización de la obra de la iglesia hoy, ¿qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, reconoce que la autoridad descansa en sus miembros y es expresada a través de representantes debidamente escogidos en cada nivel de la organización con responsabilidad ejecutiva. ¿Qué significa esto, apreciados estudiantes? La iglesia tiene una organización representativa. Quiere decir que en los diferentes niveles de la estructura de la iglesia son elegidos por consenso a personas que le representan. Y esas personas que le representan son elegidas dentro de unidades que se conocen como constituyentes. Y nosotros más adelante vamos a ver cuáles son esas unidades constituyentes. Al decir constituyentes, son los que tienen la autoridad para tomar decisiones que afectarán estructuralmente la iglesia. Pero entonces no son ese atributo de ser constituyente no se le confiere a individuos,
sino que esos individuos dentro de esas unidades constituyentes son elegidos como representantes. Vamos a ir comprendiendo esto, porque hay hermanos que dicen, bueno, es que yo soy hermano de la iglesia. Y recuerdo un hermano que quería ir a hablar con el pastor Ted Wilson porque necesitaba explicarle que había un gran error, un enorme error que estaba cometiendo la iglesia en el proceso de evangelización. Y entonces él quiso cambiar abruptamente eso dentro de la iglesia y no entendía este mecanismo. Por lo tanto, debemos nosotros estudiar bien esto. Entonces, la iglesia tiene un liderazgo representativo que por consenso ha sido elegido en los diferentes niveles. Hay una serie de niveles y cada uno de esos niveles hay unidades que son los constituyentes. Y vamos a ver eso más adelante. Bueno, acabamos de mencionar esto. Y seguimos adelante. Dice, el manual de la iglesia aplica este principio de representación al funcionamiento de la congregación local. Los asuntos de representación en las organizaciones con estatus de misión son definidos por su reglamento interno y en organizaciones con estatutos de asociación por estatutos y reglamentos internos. O sea, cada una de estas unidades constituyentes están regidas internamente por procedimientos que están normados en sus manuales, por reglamentos. Por eso, cada nivel de la iglesia tiene claro cuáles son las prerrogativas que existen. Y existen varios manuales. Por ejemplo, tenemos este manual que es el manual de la iglesia que conocemos, pero hay otros por aquí, no lo tengo. Tenemos el de la División Interamericana, que es un manual ajustado a la región, pero que es un manual realmente de la Conferencia General, ajustado a la división particular en la cual se encuentra. Y así existen reglamentos de funcionalidad en cada uno de los ministerios. Y eso, fíjense ustedes que es el producto de oración, de pensamiento, de consenso para avanzar con la obra del Señor. Esta forma de gobierno eclesiástico reconoce también que la ordenación al ministerio es aceptada o reconocida por la Iglesia Mundial. Bueno, dentro de esta organización que es la Iglesia Adventista están los pastores, que son ministros que a través también de una línea de normas y procedimientos reciben sus credenciales o sus licencias ministeriales. Y un pastor que es ordenado en la iglesia adventista es un pastor en todas partes del mundo, es reconocido. Después de un largo proceso en el que la iglesia asegura que el pastor tiene las condiciones para poder asumir este liderazgo espiritual que es tan importante. Veamos un bosquejo de la organización de la iglesia. Y allí comenzamos a hablar un poco de las unidades constituyentes. En primer lugar, la iglesia local es la base de la iglesia adventista en su organización. Es un grupo de miembros de una localidad específica al que se le ha otorgado por el Congreso de una asociación estatuto oficial como iglesia. Cada uno de los miembros de esa iglesia tienen voz y voto dentro de la iglesia una vez que se les ha conferido la membresía, que no es del hermano, la membresía es de la iglesia. La iglesia local en su nivel es constituyente. Tiene también sus representantes que son elegidos por una junta administrativa para que en funciones específicas y en comisiones específicas puedan representarlos.
Entonces, esas decisiones constitutivas suceden a este nivel. Ahora, la iglesia local puede tomar una decisión para poder revisar o modificar el manual de iglesia. No, ella solamente trabaja a su nivel, a su nivel. ¿Puede la conferencia general modificar a su antojo las decisiones que se tomen en el radio de acción de una iglesia local? Tampoco. Porque las decisiones del radio de la iglesia local, normadas, por supuesto, por el manual de iglesia y por la palabra de Dios, esas decisiones son constituyentes. Entonces la iglesia es en su esfera un constituyente y tiene su representante, que es la asociación o misión. Y estas diferencias dependen, por supuesto, de características de funcionalidad interna, por supuesto, y también de una serie de elementos como la fidelidad, el liderazgo, y más adelante hablaremos de eso en otra oportunidad. Pero entonces la misión o la asociación, dependiendo de sus características, que también menciono, que es sus capacidades financieras, es un grupo de iglesias locales dentro de un área geográfica específica al que se le ha otorgado por voto de la Junta Directiva de la división, se le ha otorgado el estatus de un campo local, con sus administradores, y tienen también dentro de su esfera y su radio de acción la capacidad de tomar decisiones constituyentes a través de su junta de misiones, que también tienen representantes de la iglesia local y diferentes áreas de la región en la cual se encuentran aglutinadas estas iglesias. Entonces, este nivel también es un nivel constituyente, donde también operan decisiones. Y hay que saber hasta cuáles son las prerrogativas que tiene una asociación, una misión local, que están también muy normadas, muy claramente especificadas. No puede ir una asociación o una misión en contra de los planes establecidos para el radio más amplio, que sería una unión. Es necesario que ellos tomen decisiones que tienen que ver con su región y en pro del progreso de la obra, que finalmente es el propósito de esta organización en todos sus niveles. Pasamos a la tercera, que es la unión, asociación o unión misión. Fíjense ustedes que siempre se menciona esta diferencia, ¿no? Asociación o misión, y ya dijimos que hay características internas de autonomía, de capacidad, de funcionalidad, que determinan que pase una asociación, una misión a ser asociación o viceversa. Entonces, es un grupo de asociaciones. Cuando tenemos ya varias asociaciones, o sea, varios campos locales dentro de una extensión territorial que generalmente equivale a un país, o a parte de un país, como nosotros vemos aquí en Venezuela, que hay dos uniones por el desarrollo interno que ha tenido la iglesia en los últimos años, para su progreso y para su funcionalidad. Bueno, tenemos dos uniones misiones que todavía dependen en gran parte de la división interamericana por sus características, ¿no? Entonces, es un grupo de asociaciones dentro de un área geográfica específica al que se le otorga en un congreso de asociación general. Fíjense ustedes en donde se toma la determinación de poder establecer uniones, el estatus oficial de una unión, asociación o unión, misión. Entonces no es un grupo de hermanos, de repente, bueno, mira, nosotros nos sentimos muy contentos, los hermanos de Maracaibo, y nosotros hablamos nuestro propio dialecto, tenemos nuestro propio cantadito y tenemos nuestra propia forma de comernos las arepas. Entonces nosotros vamos a crear nuestra unión
maracucha. Y esto, por supuesto, es un ejemplo un poco jocoso, pero lo que quiere decir es que no puede un grupo de iglesias tomar la decisión de convertirse en unión. Es una prerrogativa de un nivel constituyente mucho más alto, que es la asociación general. Pasamos entonces a ver este otro nivel. Fíjense ustedes que vamos increciendo desde la base hasta los niveles más amplios. Y encontramos entonces la asociación general y sus divisiones. La asociación general representa la expresión mundial de la iglesia. Su membresía constituyente está definida en su constitución. Para facilitar su actividad mundial, atención a esto, la asociación general ha establecido oficinas regionales conocidas como divisiones de la asociación general. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que las divisiones son extensiones regionales a nivel universal mundial de la misma asociación general. Por eso, el manual de la división interamericana que se utiliza en la región de los países que componen la división, que estamos hablando desde México hasta Venezuela, México, toda Centroamérica y Venezuela. Ese manual de la división interamericana es un manual de la Asociación General. Es un manual de la Asociación General. Entonces, la división interamericana pertenece a la Asociación General, por lo tanto, es la Asociación General el último nivel constituyente. Es la Asociación General. Y allí se toman decisiones con una representación mundial de las 13 divisiones que existen actualmente. Entonces, de esa manera encontramos nosotros cómo está dividida. Nos sigue diciendo lo siguiente: a las que se les ha asignado por voto de la Junta Directiva de la Asociación General en concilios anuales, supervisión administrativa general para grupos de uniones designados y otras unidades de iglesia dentro de áreas geográficas específicas. Anualmente existen los concilios de la división, los concilios de la Asociación General, y a esos concilios van los representantes de la división y los representantes de las uniones. Entonces la iglesia tiene una dinámica de revisión administrativa permanente y constante. Esto es un organismo viviente como un reloj suizo que tiene un nivel de organización extraordinario, que es su única explicación después de 100 años, más de 100 años, es que estamos trabajando con los principios que la Biblia nos enseña con respecto a la organización. Ahora bien, también encontramos, y con esto vamos a ir redondeando nuestro mensaje, encontramos nosotros una serie de instituciones. Entonces, esas instituciones son instituciones educativas, médicas, casas publicadoras y otras. Estas instituciones e industrias y empresas no son constituyentes. No son unidades constituyentes. No pueden tomar decisiones estructurales. Ellas trabajan con reglamentos que también son independientes hasta cierto punto, pero son instituciones periféricas que tienen el propósito de ayudar al progreso del Evangelio en los ejes en los cuales la iglesia tiene, como lo es la educación, como lo es la salud, como es las publicaciones. Entonces, todas estas instituciones que cada vez son más diversas y se adaptan a las necesidades actuales de la sociedad mundial, forman parte de la organización. Ellas no asumen las deudas que puedan incurrir
las otras unidades, sino que manejan sus tesorerías, tienen su administración financiera. Y de esa manera la iglesia, este organismo multifuncional, extraordinario y hermosísimo, sigue trabajando para la honra y gloria de Dios. ¿Dónde reside entonces la autoridad suprema? En el consenso, en el nivel más alto, que es la asociación general, ¿no? Entonces, cuando surgen divergencias en las organizaciones o en las instituciones, o entre ellas, entendemos nosotros, los asuntos que no sean resueltos mutuamente pueden ser apelados a la organización superior inmediata. Y dice entonces, si el asunto no se resuelve en este nivel, la entidad afectada puede apelar a los sucesivos niveles de organización superiores. Creo que se entiende esto, lo que quiere decir que si una iglesia tiene un conflicto el cual ha hecho que ella no pueda avanzar y el conflicto ha superado su capacidad de respuesta por la naturaleza del dilema, ellos pueden elevarlo al siguiente nivel. El siguiente nivel es el campo local, sea misión o asociación. Si este problema tiene dimensiones que van más allá de la capacidad del campo local, entonces se puede ir avanzando a entidades que están inmediatamente después de cada nivel, hasta que finalmente se pueda dirimir, si fuese necesario, con la conferencia general y sus representantes que son elegidos de la diversidad de la iglesia adventista a nivel mundial. Entonces, esto es importante saberlo porque, bueno, vemos a veces casos, ¿no? que son contemporáneos y que nos llaman la atención, como lo es las diatribas que se llevan a cabo por lo que es la ordenación de la mujer como pastor y todas estas cosas. Y cómo la iglesia va tomando decisiones y la iglesia se va autorregulando y el Espíritu Santo va actuando a través de ella. Quiero dejar este último pensamiento y es el siguiente: pero cuando en un congreso de la Asociación General se expresa el juicio de los hermanos congregados de todas partes del campo, la independencia y el juicio particulares no deben sostenerse con terquedad, sino entregarse. Nunca debe un obrero tener por virtud el persistir en una actitud independiente contra la decisión del cuerpo general. Entonces, esto es sumamente importante, porque hay personas que, como le dijimos anteriormente, creen tener la verdad total, verdadera. Y como no se tomó en cuenta su posición en el nivel en el que él operaba, entonces causan caos, causan divisiones, causan disensiones. Y esto es rebelión al final, porque es un principio que nació en el corazón del enemigo Satanás. Y a veces pudiéramos, sin darnos cuenta, estar siendo utilizados por el enemigo. Por lo tanto, este manual de iglesia y todas las normativas están bien claras para saber cómo se maneja la autoridad. Bueno, Dios me les bendiga. Llegamos hasta acá en esta clase. Esperamos que usted pueda, a través de sus estudios personales también, adquirir toda la información necesaria sobre esto y asimilarla, que es lo más importante. Lo que necesitamos es que asimiles los principios que acabamos de decir y que te revises y que pienses cómo es que tú te manejas desde ahora que te estás formando dentro de esta organización que es divina y que lo vemos desde el Génesis hasta acá, cómo el Señor la ha dirigido. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.